Muy buenas noches a todos y bienvenidos al Foro Evolución y Futuro de la Infraestructura y Transporte de Puerto Rico. Mi nombre es Yolanda Morales y tengo el honor de comenzar este diálogo con mi compañera Tamara Miranda. Hola, Tamara. Saludos, buenas noches a todos y bienvenidos. Un honor estar en este evento histórico la noche de hoy. Queremos un poco hablarles sobre lo que hacen nuestras oficinas y queremos comenzar. Yolanda, cuéntanos qué es lo que hace Ascend. Les cuento, ACEN es el Centro de Educación e Innovación Profesional y nosotros trabajamos principalmente con lo que es certificaciones de alto nivel. Y también trabajamos cursos, por ejemplo, lo que es Project Management, Lean Six Sigma, Power BI, OSHA. También trabajamos otros talleres, como son talleres de desarrollo preuniversitario para high schoolers y muchas cosas más. ¿Qué público sirven ustedes desde Ascend? Pues mira, esa es excelente pregunta porque nosotros trabajamos con talleres de desarrollo preuniversitario con high schoolers para que se enamoren de la ingeniería, se enamoren de la arquitectura, se enamoren de la administración de empresas. Así que también trabajamos con los estudiantes activos, que había dos o tres por ahí que estaban buscando para sus clases. Así que trabajamos con los estudiantes activos, trabajamos con los profesionales y con las empresas, aquello que es el upskilling, el reskilling de las capacitaciones para cada uno de ellos. Y para los egresados, ¿qué tipo de servicios ustedes tienen o alguna oferta especial que tengan con esos cursos para los egresados? Tenemos hoy egresados, levánteme la mano a los egresados. Para todos ustedes, nuestros egresados, tenemos un 20% de descuento si son parte de la asociación alumni. Así que búsquenos a nosotros al finalizar en la mesa del frente. Qué bueno que mencionas a los alumni, porque desde el Centro IDEA, un poco dejándoles saber lo que hacemos, en Centro IDEA, en efecto, le damos servicio a nuestros egresados. Sí. También trabajamos con el área de colocaciones y co-op, dándole la oportunidad a nuestros estudiantes de participar de escenarios reales de empleo. Y también trabajamos con el desarrollo institucional, un poco buscando con nuestros donantes apoyo económico para los estudiantes. Importante. Además, también en conjunto, la oficina de Ascend y la oficina del Centro IDEA, trabajamos la meta 4, que tenemos como objetivo atender la relación con el gobierno, la academia, la comunidad y la industria. Y un poco por ahí comienza el tema de este encuentro de esta noche. Háblanos sobre lo que están haciendo con la industria de la transportación y la logística desde Ascend y desde la Poli. Uno de los patrocinadores es Saltshock Resources, que tenemos aquí con nosotros a varios de las personas que están representando. Y el Transportation and Logistics Talent Development Program tiene unos 5 key pillars. Trabaja primeramente con el asociado, un asociado en logística que tenemos bien importante. También tenemos lo que es ese tailoring que les hablé al principio. También el apprenticeship, los high demand certifications y con Centro Idea trabajamos esos internados y esos co-ops. Pues qué bueno, Yolanda. Yo creo que ha llegado el momento, ¿verdad?, de que pasemos al protocolo formal con nuestra directora de la Oficina de Comunicaciones, la señora Glenda Colón, quien será la encargada de manejar los trabajos en la noche de hoy. Bienvenidos a todos y que la pasen muy bien. Que disfruten. Muchas gracias a las compañeras Yolanda Morales y la doctora Tamara Miranda por su valiosa intervención y por compartirnos información relevante sobre los servicios que ofrecen sus oficinas ASEN y Idea Center. Muy buenas noches a todos. Veo casa llena. Reciba la más cordial bienvenida a esta su casa, la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Nos honra ser la sede de este importante foro titulado Evolución y Futuro de la Infraestructura y el Transporte en Puerto Rico, 4 generaciones de visión. Este evento representa una ocasión histórica al reunir por primera vez a 4 exsecretarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, cuyas gestiones han sido clave en la planificación y ejecución de obras esenciales para el desarrollo de la infraestructura y el sistema de transporte en nuestro país. Es un honor contar con la distinguida presencia del doctor Carlos Pesquera, el doctor Carlos González, el ingeniero Miguel Torres,
y la ingeniera Eileen Vélez Vega, quienes fungirán como panelistas de esta conversación. Este evento cumbre forma parte de la conmemoración del 50 aniversario de nuestra Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas y representa una oportunidad única para mirar el pasado, entender el presente y trabajar por un mejor futuro para Puerto Rico. Antes de dar inicio, deseamos reconocer la presencia de distinguidos funcionarios que nos acompañan esta noche. Reconocemos la presencia del honorable senador Ángel Toledo y el honorable Roberto Rodríguez Casillas, juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Gracias por acompañarnos, honorable juez y senador. También queremos reconocer la presencia de los miembros del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, ejecutivos de empresas como Salchoc, representantes de la industria, así como miembros de nuestra Junta de Síndicos, comunidad universitaria y a todo el público que nos acompaña esta noche. Antes de comenzar, les solicitamos que por favor mantengan sus celulares en modo silencioso por cortesía a nuestros panelistas e invitados. Ahora los invito a recibir con un fuerte aplauso al presidente de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, Ernesto Vázquez Martínez, quien nos ofrecerá un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la gran Universidad Politécnica de Puerto Rico. Un saludo muy especial al honorable senador Ángel Toledo, al honorable juez Roberto Rodríguez Casillas, así como a todos los distinguidos profesionales del gobierno y de la industria que nos acompañan en la tarde de hoy, a los miembros de la Junta de Síndicos, facultad, administradores y a nuestros apreciados estudiantes. Su presencia aquí reafirma el compromiso colectivo con el análisis y desarrollo de la infraestructura de Puerto Rico. Evolución y futuro de la infraestructura y el transporte en Puerto Rico. 4 generaciones de visión. Es mucho más que un evento académico. Es un encuentro de generaciones, ideas y compromiso con el futuro de Puerto Rico desde una perspectiva visionaria. Esta iniciativa, esta tarde, este foro, está alineada con la meta número 4 de nuestro plan estratégico institucional que comenzó en el 2022 y culmina en el 2027. La cuarta meta estratégica es ampliar nuestras relaciones con la comunidad, la industria y el gobierno, fortaleciendo los lazos que impulsan nuestro desarrollo y progreso conjunto. Juntos construimos un futuro más inclusivo, colaborativo y sostenible. Nos sentimos especialmente orgullosos de celebrar este foro en el marco que cierra el 50 aniversario de nuestra Escuela de Ingeniería. Piedra angular en la formación de profesionales que han contribuido y continúan contribuyendo a un Puerto Rico más moderno, seguro y resiliente. Hoy tenemos el privilegio de reunir a 4 distinguidos exsecretarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas, líderes visionarios que han dirigido con responsabilidad uno de los sectores más fundamentales para el desarrollo de la infraestructura de nuestra querida isla. Agradezco profundamente a la ingeniera Eileen Vélez Vega, al doctor Carlos Pesquera, al ingeniero Miguel Torres Díaz y al doctor Carlos González, que lo veo todos los días, quienes bajo la hábil moderación del presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, el agrimensor Carlos Fournier, nos brindarán una mirada crítica y enriquecedora
sobre el pasado, el presente y el porvenir de nuestro sistema de transportes. Este foro representa una oportunidad extraordinaria para que nuestros estudiantes, nuestros exalumnos y profesionales puedan escuchar, dialogar y reflexionar junto a quienes han tomado decisiones trascendentales en la gestión de la infraestructura de la isla. En este espacio esperamos que florezcan ideas innovadoras y sostenibles que nos impulsen a diseñar soluciones reales a los desafíos en movilidad, acceso y planificación urbana. En la Universidad Politécnica de Puerto Rico creemos firmemente en el poder del conocimiento como motor de cambio. Por eso, foros como este, no solo celebran nuestros logros pasados, sino que también nos motivan a mirar hacia adelante, con visión, con estrategia y responsabilidad social. Gracias por acompañarnos esta noche. Les deseo un foro lleno de aprendizaje, reflexiones y visiones transformadoras. Bienvenidos a la Poli, esta es su casa. Gracias. Muchas gracias, señor presidente, por sus palabras que destacan el valor y la importancia de este foro. Agradecemos su liderazgo por impulsar espacios de diálogo que fortalecen la formación académica y el compromiso social de nuestro país. A continuación, invitamos a la doctora Miriam Pavón, decana de nuestra escuela graduada, quien por años ha desempeñado un rol clave en el desarrollo de profesionales graduados que hoy lideran en el campo de la ingeniería. Adelante, doctora Pavón. Gracias, Glenda. Buenas tardes a todos y yo me uno al saludo protocolar. Y miren, el que me conoce sabe que yo soy muy transparente. Qué alegría yo siento de estar aquí compartiendo con ustedes y con estas 4 figuras clave. Y yo tengo que empezar porque es que yo conecto con cada uno de ellos. Y tal vez ellos no lo saben, pero yo voy a hacer aquí una leve historia. Con el doctor Carlos Pesquera, caramba, desde mis años de estudio, no vamos a entrar en años, pero no fue mi profesor, fue el profesor de mi esposo Hans, y ya en el entorno, pues ya sabíamos del nombre de quién era Pesquera, o sea, se conocía. Con el doctor Carlos González, pues caramba, él es colega, él es amigo y él es mi jefe también. Entonces, algo que la gente no conoce es que a mí me encanta compartir con Carlos el tema de deportes. No sé, cada vez que yo tengo oportunidad lo ataco con el tema de deporte. Lo que pasa es que él es de los Red Sox y yo soy de los Atlanta Braves. ¿Ves? Entonces, con Miguel, pues, cónchale, yo le digo Miguel, pero con el ingeniero Miguel Torres, eh, hemos compartido tanto en el Colegio de Ingenieros Agrimensores de Puerto Rico que muchas historias. Y algo que me encanta de Miguel es que es un liderazgo ejemplar. Y a través de los años eso continúa. Y pues, con la ingeniera Eileen Vélez, pues, es diferente. Ahí la relación es diferente porque ella y yo compartimos algo que queremos mucho, que es nuestra profesión, la ingeniería. Y algo que ella y yo tenemos que no tengo con los demás, es que ella y yo somos mujeres en ingeniería. Y eso merece un aplauso. Además de esa figura clave, yo también quiero resaltar que nos acompaña Carlos Fournier y Carlos Fournier, pues caramba, tan comprometido el agrimensor con nuestras profesiones que también estamos locos por escuchar cómo va a ser ese rol de moderador. Miren, desde mi posición como decana de escuela graduada y profesora, mi ámbito es el área de factores humanos, ergonomía, biomecánica. Pero este tema realmente me apasiona porque yo colaboro en el Transportation Infrastructure Research Center, le llamamos el TERC por las siglas en inglés, y que es un centro de investigación interdisciplinario dirigido por el doctor Gustavo Pacheco, coliderado también por el doctor Héctor Cruzado. Y allí tenemos la oportunidad de
poder ver este tema desde diferentes perspectivas. Modalidad, la planificación, el desarrollo de infraestructura, y es algo muy bonito. Y ata con el plan estratégico de la institución. Atamos con la meta número 2, que es poder desarrollar centros de investigación que contribuyan y sean un motor al desarrollo de este país, a la comunidad, y que nos podamos fortalecer dentro del entorno del gobierno, la industria, la academia. Y eso es algo bien importante. Entonces, yo creo que hoy que tenemos estas 4 figuras clave aquí, que nos van a dar un mensaje con propósito, con profundidad, con la experiencia que ellos tienen, nosotros debemos escuchar, estar atentos, porque nosotros tenemos que aprender cómo podemos hacer que este Puerto Rico sea uno que nos lleve a otro nivel, que seamos el ejemplo del Caribe, el ejemplo de Latinoamérica, y lo podemos ser. Esta institución también quiere ser referente de la investigación a través de lo que hacemos en el TER y a través de un evento que voy a finalizar invitándolos a todos ustedes, porque es la semana que viene. El 22 de agosto tenemos el foro de ciudades sostenibles. Es nuestro segundo simposio. El año pasado hicimos uno, este año regresamos y allí vamos a tener 8 personas, unos talentos espectaculares. Hemos unido gobierno, industria y sector privado. Y usted también quiere estar ahí para escuchar de la transportación esa nueva visión. Y nos va a acompañar también el secretario de Transportación, el honorable doctor Edwin González. O sea que los esperamos a todos el viernes 22 a las 8 de la mañana. Aquí mismo tiene una cita con nosotros. Muchas gracias y que disfruten. Muchas gracias, doctora Pavón, por sus palabras que reafirman la importancia de formar estudiantes altamente capacitados en carreras de STEM para ayudar a la reconstrucción de un Puerto Rico más sostenible. Aprovechamos esta ocasión para presentar a través del siguiente video la destacada trayectoria de los 4 distinguidos exsecretarios que hoy nos honran con su participación. Veamos. Recibamos ahora al agrimensor Carlos Fournier, presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y egresado de la Politécnica, quien tendrá a su cargo la moderación del foro y la interacción con nuestros distinguidos panelistas. Adelante y bienvenido, agrimensor Fournier. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Para mí, un honor como egresado de la Universidad Politécnica de Puerto Rico en Ingeniería Civil, como presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Para mí es un honor darle la bienvenida a este foro tan especial y la vista. Me uno al saludo protocolar, distinguísimos invitados, y hay un grupo ahí del Colegio de Ingenieros y Agrimensores. Gracias por el apoyo siempre. Director ejecutivo, miembros de la Junta de Gobierno, todos voluntarios en la institución. Este evento no es simplemente un foro, es un junte de país. Aquí convergen la experiencia, la visión, el compromiso y el amor por nuestro Puerto Rico. Para mí es aún más significativo, dado que las personas que serán los panelistas le tengo mucho respeto y mucha admiración. Caso de Eileen, estudiamos más o menos para la misma época allá en el Colegio de Mayagüez. Yo estudiaba agrimensura, ella estudiaba Ingeniería Civil. Doctor González, aquí en la Politécnica hemos trabajado proyectos, el presidente también, especialmente en lo que es el programa de agrimensura. Doctor Pesquera, pues todos lo conocemos, el supersecretario en los años 90, cuando yo era estudiante de escuela superior, y quizás fue de los que tanto proyecto en Puerto Rico impulsó a dirigirme en la línea de en la línea de la ingeniería y la agrimensura. Sé que ha inspirado a muchos. Y Miguel Torres, un amigo, el pasado presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Él, a lo mejor ya lo sabe, en el 2010, él siendo presidente, había un reconocimiento, todavía existe en el colegio, reconocemos a los líderes emergentes mayores de 40 años. En el 2010 él me dio un reconocimiento, todavía guardo ese trofeito en forma de estrella, de líder emergente.
y hoy día pues soy presidente del colegio. Así que yo creo que es importante que sigamos identificando a nuestros líderes al futuro, y eso es lo que hacemos aquí. La Escuela de Ingeniería de la Poli cumple 50 años, estamos reconociendo ese hito, que sean 1000 años más. Soy bien orgulloso de ser también parte de esta universidad. Así que hoy les invito a escuchar, a aprender e inspirarse, porque cuando compartimos un mismo propósito, la conversación se transforma en acción y la acción en progreso. Así que ya las reglas del foro fueron discutidas con nuestros distinguidísimos panelistas, así que invito con un fuerte aplauso a que nuestros panelistas suban acá a la tarima para comenzar con este conversatorio. Bueno, yo no sé, agradezco a la Poli por la oportunidad, pero la verdad que los reconozco por haberse atrevido de escogerme de moderador, pero vamos por encima. Para mí, estar aquí al lado de estas 4 personas, voy a aprender mucho, y para mí es un honor tenerlos a ustedes. Estuviera ya en el público, pero más honrado de estar aquí. Así que siempre me he preguntado, ahorita estábamos hablando, pero cuando unos vienen cuando asumieron la posición, unos vienen de la academia, otros vienen de la práctica privada, quizás tenían algún tipo de experiencia en el sector público, pero ¿qué los motivó? ¿Por qué uno deja la práctica privada? ¿Por qué asumir este reto? Porque es un reto gigante de dirigir una de las agencias más importantes de Puerto Rico, con un presupuesto billonario, un montón de empleados. Y en esa línea, y voy a empezar con el doctor Pesquera, la primera pregunta, y es, cuando llegaron al DITOP, Departamento de Transportación y Obras Públicas, ¿con cuáles retos o situaciones se enfrentaron al llegar a la agencia? Bueno, el primer reto fue buscar la llave de los carros, mandarlos a lavar, saber dónde estaba mi oficina, etcétera, etcétera. Pero voy a volver hacia atrás. Creo que para mí es importante decirle a ustedes, primero que todo, yo era un profesor en la Universidad de Puerto Rico, tenía ya 6 años de catedrático y francamente siempre me motivó el servicio público. Cuando me entrevistó el doctor Antonio Santiago Vázquez para la posición, yo nunca pensé que iba a ser seleccionado porque yo soy ingeniero estructural. Competí con grandes ingenieros de transportación, pero finalmente me escogieron y soy parte de un grupo de puertorriqueños que vivió una época de excelencia, de determinación y una entrega total por el bien de Puerto Rico. Los retos eran enormes. Había una oportunidad porque no había habido una inversión significativa en infraestructura previo a nosotros comenzar. Soy parte de un equipo, estaba el doctor Sergio González conmigo, y para mí siempre he dicho que la fortaleza está en el equipo. Mantuve personas que eran de confianza de la administración anterior. No miramos el asunto del tema político como un tema para seleccionar el equipo, y ahí comenzamos, y el primer reto fue crear un programa de obras que no tan solo fueran parte de la infraestructura, sino también crear actividad económica y crear un ambiente mejor para Puerto Rico con una mejor calidad de vida para todos los puertorriqueños. El primer reto fue el tren urbano. Yo llegué y había una propuesta ante mí que tenía que decidir en 28 días si seguía o no con el proyecto. Y a pesar que era un proyecto iniciado por la administración anterior, lo decidí promover y básicamente le dejé el mismo nombre que tenía porque no está en mí cambiar el nombre, sino hacer el proyecto una realidad. Perfecto, ¿no? Gracias. O sea que lo primero al llegar a esa agencia fue encontrar la oficina. Eso fue lo más... Pero, ahorita... realidad, dame un punto de seguimiento. Uno llega allí un 31 de diciembre, te dan básicamente el permiso de entrar. Yo tomé una decisión de buscar a un ingeniero, Carlos González Torres, que estaba trabajando en la autoridad de puertos, que tenía experiencia, y me lo llevé a trabajar conmigo, y eso fue parte de una decisión clave para uno poder saber que uno cuenta con gente que conocen de gobierno
y que conocen de lo que se puede hacer y no se puede hacer en una administración gubernamental. Sí, hace rato estamos hablando allá atrás, detrás de este salón, sobre ese comienzo. Con Eileen, pues hemos hablado un poco de cómo llegó a la agencia, pero me gustaría que nos contaras un poco de tu historia, de cuál fue esos primeros retos al llegar al departamento. Bueno, yo estaba obviamente en la industria privada, como mencionó Carlos. Yo tengo que confesar que de pequeña yo le había dicho a mi mamá que yo quería ser algún día, si trabajaba en el gobierno, secretaria del DITOP. Así que siempre les he dicho, tengan cuidado con lo que usted verbaliza, porque el universo conspira para que esas cosas se hagan realidad. Y pues una colega de la industria, de hecho habíamos salido de un evento de la CIAPR, fue la persona que me llamó para solicitarme el resumen luego que se hizo una exposición de unos proyectos de aeropuertos que estábamos haciendo en Puerto Rico. Así que tampoco yo creo que subestimemos los trabajos que estamos haciendo y la exposición y la visibilidad positiva que tenemos en la industria, porque cuando nosotros no estamos en algunos lugares donde están surgiendo oportunidades, mencionan nuestro nombre y jamás nos imaginamos dónde vamos a llegar, pero así llegué yo al DITOP. Los primeros retos, y yo creo que todos mis compañeros vivimos muchas cosas similares, pero dependiendo en dónde estábamos en la historia de Puerto Rico, fueron los grandes retos. Nosotros nos estábamos encontrando con la reconstrucción de Puerto Rico, de todos los daños que teníamos del huracán María, de los terremotos, estábamos en pandemia, nosotros entramos el 2 de enero del 2021, todavía todo el mundo estaba usando las mascarillas, algunas personas trabajaban de la casa, el gobierno federal no había regresado. Eso fue parte del reto porque estábamos como que reintegrándonos todos a volver a la oficina, a estar físicamente juntos y asignar y que los trabajos se hicieran. Maximizar esos fondos federales fue el primer reto. El DITOP no tenía una oficina de fondos federales y históricamente los fondos federales no llegaban a través del DITOP, llegaban a través de la Autoridad de Carretera. Así que formar una oficina de fondos federales fue un reto porque todo tiene que pasar por todos los pasos del gobierno. Identificar también de dónde iban a salir fondos para mantener nuestra infraestructura vial, que es responsabilidad del DITOP, y eso no tenía fondos. Así que en realidad esos fueron los dos retos mayores que yo encontré, porque son 7 agencias, nosotros todos podemos hablarle de todos los modos de transportación, pero por lo menos inicialmente ese shock inicial de llegar a la agencia donde hay que hacer mantenimiento de todas las vías y no hay dinero y hay que buscarlo, y tenemos asignación histórica de fondos federales, lo tenemos que obligar y lo tenemos que manejar y los diseños tienen que pasar, a la misma vez que trabajas con la percepción pública de que llevan diseñando 7 años y todavía no avanzan. No es la realidad, pero es percepción, así que hay que trabajar en la parte de comunicación también interna, unir la sombrilla y también cómo nos comunicábamos con el ciudadano para que entendieran qué era lo que estábamos haciendo en el DITOP. Miguel, situaciones que te enfrentaste al llegar al DITOP. Cuéntanos. Miguel. Yo. Okay, muy bien. ¿Tú? No, estaba seguro si era que estaba terminando allá con ella, bien. Bueno, yo te puedo seguir contando. No. Tenemos varias otras preguntas, Buenas noches a todos, de verdad que muy grato estar aquí en la Universidad Politécnica para conversar un poquito sobre esta historia. Yo quisiera, antes que comenzar, ¿verdad? A empezar a hacer los dirty internal secrets que tenemos de procesos que empezamos. Aquí yo tengo un montón de personas que yo realmente quiero que, por favor, si los que han estado trabajaron conmigo, que se pongan de pie, por favor. Yo les pedí a algunos de ellos que vinieran, porque son estas las personas que realmente ayudan a todos nosotros a hacer el éxito en todo lo que hacemos. Oye, pero aquí hay míos también. Lo sabemos, porque es que algunos se reciclan. Se supone que quiero que sepan, aquí está la gente que realmente hace la diferencia y la que realmente nos da la mano cuando nosotros llegamos como secretario. Y les agradezco que estén aquí porque los quiero con todo mi corazón. Esta fue mi familia por 4 años, en muchos retos que lidiamos con ellos, pero ya se me fue un minuto. Pero era importante hacer esto antes que se nos fuera el tiempo. Y gracias a todos por estar aquí. Pues mira, uno a veces, la vida te da sorpresas, como dicen. Yo comencé casualmente, primero como presidente del Colegio de Ingenieros y Inmensores de Puerto Rico, poniéndome en unos foros, yendo a la legislatura, casualmente a debatir, a defender el Colegio de Ingenieros en muchas instancias, en temas particulares de industria, y resultó ser que en una de las vistas públicas me topa tener una controversia donde estoy defendiendo la institución del Colegio de Ingenieros y Inmensores de Puerto Rico con un senador nuevo, se llama Alejandro García Padilla, que era proponente de un proyecto, y él estaba insistiendo en una iniciativa que yo le decía que eso no se podía, que eso es una práctica de la ingeniería y de la agrimensura, que eso simplemente no podía proceder. La cuestión es que de la disputa
salimos a otra fase. Él acaba corriendo para gobernador y mucho tiempo después, casi Thanksgiving, recibo una llamada de que el gobernador ya había sido electo gobernador, quería verme. Y yo, bueno, pues ok, vamos a ver al gobernador, pensando yo que quería dar advice como ex presidente del colegio. Y yo había trabajado como 5 o 6 años en el departamento de la vivienda. Y dije, ¿será que quiere saber algo de vivienda? Y me dice, mira, Miguel, me siento con él, nos tomamos un café y me dice, yo tengo un problema bien grande en el departamento de transportación y obras públicas. Yo me quedé como que... y yo necesito una persona que sea firme, que tenga liderato y que no tenga miedo de poder hacer unos planteamientos porque va a haber que tomar decisiones duras. Y realmente no tenía toda la razón. Nosotros tratamos, ¿verdad? Lo pensé con mi familia, tomamos la decisión de dar el paso y servirle al país, una extensión de lo que yo había hecho en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Recluté a un grupo de personas muy buenas que nos dio la mano y nos digamos con grandes retos. O sea, la situación fiscal, económica del país era gravísima, estábamos a punto de irnos a quiebra. La Autoridad de Carretera estaba en una crisis fiscal enorme, que prácticamente no duraba 6 meses más sin repago. Teníamos la Comisión de Seguridad del Tránsito en high risk. En fin, muchísimos retos que el transporte colectivo estábamos todavía en la etapa de integrarlo, sin fondos para operarlo. Y empezamos a trabajar las cosas un bocado a la vez. Y seguiremos conversando de esto un poquito más, pero lo dejo ahí para darle oportunidad. Claro que sí. Carlos, cuéntanos, ¿con qué situación te enfrentaste cuando llegaste a la agencia? Primero que nada, a diferencia de los compañeros, yo no empecé en el cuatrenio. A mí me hacen una llamada un martes del febrero de 2007, exactamente el día no recuerdo ahora, pero yo estaba en un carro de camino al aeropuerto para ir a Washington, D.C. En mis funciones de decano de ingeniería, iba a ir a unas reuniones para fondos federales. Y me llama quien era el presidente de la Universidad Politécnica de la Junta de Síndicos en aquel momento y me dice que quería almorzar conmigo. Yo le digo, pues no hay problema. El jueves cuando yo regrese, yo almuerzo con usted. Me dice, no, tiene que ser hoy. Y yo digo, pues, difícil porque voy por un avión. Ajá. Me dice, pues, ¿y qué necesitas? Pues yo te voy a nominar para que seas secretario de transportación ante el gobernador. Y yo, qué bien, gracias. Yo le dije, si usted consigue que el presidente de la Universidad Politécnica de aquel momento me guarde el puesto en lo que yo puedo que esté 2 semanas, 2 meses o 2 años, en lo que sea necesario, pues con usted, conmigo no hay problema. Así fue, donde llegué tenía el visto bueno del presidente, me entrevisté ese jueves con el secretario de la Gobernación, el sábado con el gobernador y el lunes estaba en un podio diciendo que era el próximo secretario de Transportación y Obras Públicas. Sí. El sábado, antes de ese día, me encontré con Irma Molleno, a quien agradezco infinitamente, la primera persona que conocí del gobierno y al día de hoy, al igual que los compañeros, tenemos una amistad enorme, y igual con los demás funcionarios públicos, sabiendo exactamente nada de gobernanza gubernamental, cero. Usted tiene que rodear de gente que sepa lo que está pasando, cómo hacerlo para evitar meterte en lío. Y gracias a Dios, todo salió muy bien. Y luego seguimos hablando. Claro que sí, claro que sí. Como saben, este foro menciona que es de 4 generaciones. El doctor Pesquera fue secretario en la década, saludos doctor Colucci, fue secretario en la década de los 90, Carlos para los 2000, Miguel 2010 y Eileen 2020. La situación de Puerto Rico y del mundo cambia a través de las décadas. Así que en esa línea, quisiera comenzar con Eileen. ¿Cuáles fueron los proyectos de mayores retos? No el de mayor envergadura, sino qué proyecto o qué situación dentro de la agencia le trajo el mayor reto. Fíjate, yo creo que pudiésemos escoger uno por agencia, por las 7 agencias, Sí. pero yo creo que vamos a comenzar con el corazón, ¿no?, del DITOP, que era Obras Públicas. Obras Públicas estaba ante la situación de todos los proyectos de FEMA que se le habían asignado. Eran 157 proyectos, que todavía es así, y los que están aquí todavía ahí te pueden dar esa información. Pero era como con toda la historia del DITOP, ¿no?, de Obras Públicas, trabajar esos proyectos que generalmente esa directoría no tenía que trabajar, ¿no? Era mayormente la parte de mantenimiento, conservación, pero en este caso eran proyectos de recuperación del huracán y de los terremotos. Eso fue, yo creo que en Obras Públicas, lo más retante. Vamos a salir de las carreteras y los puentes cuando llegamos al área de ATM.
que ahora ATM pues está integrada, ¿no?, a ATI. ATM tenía unas situaciones fuertes de que las lanchas no estaban dando el servicio adecuado a los residentes de Vieques y Culebra, teníamos protestas, teníamos una situación bien difícil con el servicio que se estaba dando. Nosotros encontramos que eso era una prioridad del gobernador, era atender y darle la ayuda a estos residentes porque esa es su carretera. Entonces también teníamos las situaciones que estábamos trabajando con problemas de movilidad y tanto la parte intermodal de las guaguas, ¿no?, de la AMA, pero también cómo íbamos a implementar dentro de toda esta movilidad, cómo vamos a hacer que Puerto Rico esté apto y las carreteras estén aptas para la diversidad funcional y las personas que necesitaban ayuda. Eso no se había podido atender en realidad porque teníamos tantas otras emergencias que es como que ¿qué viene primero? Y Miguel habló de prioridades, ¿no?, y de una cosa a la vez. Pues nosotros por agencia creamos esa lista de prioridades y de retos, ¿no? Y pues obviamente dentro de lo de la recuperación era el reto mayor y también dentro de obras públicas también, y te hablo de eso porque eso fue el primer reto más grande, y miramos para atrás, es el mantenimiento. ¿Cómo asignábamos dinero que no existía a todo el mantenimiento que había que hacer, que era nuestra responsabilidad? Así que eso fue el mayor reto, y cómo tener unos fondos recurrentes que pudiesen continuar, no solamente 100 millones de fondos federales en el momento y qué va a pasar en el futuro. Desarrollar ese fondo recurrente fue uno de los mayores retos que tuvimos que trabajar desde el principio, porque si no, no íbamos a cumplir con lo que teníamos que hacer, que constitucionalmente el DITOP tiene que mantener las carreteras. Así que recuperación, movilidad y todos esos fondos de mantenimiento, te diría que vamos a coger esos por ahora, después seguimos con los otros. Muchas gracias, Eileen. Doctor Pesquera. Bueno, básicamente, ahora mismo, si ustedes piensan todo lo que se hizo en aquella época, creo que debo repasar. Hubo un programa que tenía 3 componentes principales: la red estratégica que llamábamos, que son las carreteras principales a través de todo Puerto Rico, los desvíos regionales, los accesos regionales y los desvíos locales. También teníamos el programa de construcción para la zona metropolitana. Si usted me pregunta, mi proyecto principal como reto fue el tren urbano, pero es el más conocido de todos ustedes, así que es el menos que voy a tratar de tocar hoy, pero fue un compromiso mío personal, y yo le digo a ustedes bien sencillo: si no debe ser por mí, no estaría el tren urbano operando. No sé, tan sencillo como eso. Tuve una experiencia con ese proyecto que marcó para mí mi carrera. Y es que cuando voy a Federal, a FTA, y me entrevisto con el funcionario que se llamaba Hiram Walker, me dice que lo siente mucho, pero Puerto Rico no va a tener un tren urbano porque nunca queda bien. Ustedes han prometido que van a hacer y nunca hacen. Y para mí eso marcó un reto enorme, y ya ustedes ven que se pudo lograr. Pero la red de carreteras es una que, si empiezo a contar, se terminó la PR22, se construyó la PR10 entre Arecibo y Utuado, entre Ponce y Adjunta, se hizo la PR53 entre Fajardo y Yabucoa, se hizo la PR137 entre Vega Baja y Morovi, la 142 entre básicamente Vega Alta hasta Corozal, y se hicieron desvíos prácticamente en todo Puerto Rico. Más adelante expandiré sobre esto un poco. Obviamente estoy siguiendo el reloj como me indicaron. En esa línea, porque son muchos proyectos, en los 90 se hizo mucho, era la abundancia económica en Puerto Rico. Pero mencióneme, ya mencioné el tren urbano, pero el más retante, sé que hubo, yo recuerdo, el viaducto de la 65 de Infantería con la 181. Ese proyecto, el más retante para mí fue la PR10, te lo digo con toda sinceridad. Tuve la oportunidad de visitarlo como estudiante del colegio, como profesor del colegio y como secretario de transportación. Y ese proyecto yo me identifiqué con él personalmente, y para mí fue un logro, porque la gente quisiera que se hiciera con un túnel, pero prácticamente eso es imposible. Y segundo, mucha gente lo criticaban, pero yo estoy seguro que hoy nadie que va de Arecibo a Utuado se va por la antigua 10, que es la 123. Sí. De igual manera, hicimos la carretera de Ponce a Adjunta, que fue similar, que se terminó básicamente en 8 años,
Y finalmente hay unos proyectos que no son de carretera y son para mí importantísimos, como la Escuela Labra. La renovación fue parte de mi responsabilidad. El Paseo Piñones, el Mirador de Piedra de Getó, el Embarcadero Dos Bocas y otra serie de proyectos que no eran de infraestructura vial, pero también tenían que ver con la calidad de vida de los puertorriqueños. Gracias, doctor Pesquera. Carlos, proyectos de mayores retos durante su infancia. Bueno, primero, cuando llegamos a la agencia, la autoridad de carretera estaba clasificada como una de alto riesgo por Federal Transit y por Federal Highway, y había literalmente una junta de control fiscal dentro de la agencia que nos teníamos que reunir con ellos todos los meses para aprobar los proyectos que se iban a hacer y la cantidad de dinero que se iba a gastar. Y eso pues hacía que las cosas fueran más burocráticas. Creamos una buena química con este grupo de consultores, a tal punto de que al final de mi término pudimos eliminar situación de alto riesgo. Pero aparte de eso, yo le diría que hubo dos proyectos que fueron la primera vez que se construyeron en Puerto Rico, diseñados y conceptualizados por muchos de los compañeros aquí, el doctor Pesquera, uno de ellos, que fue el túnel de Maunabo y el puente atirantado. Interesante, como la vida es, el túnel de Maunabo empezó como un proyecto de capstone aquí en la Universidad Politécnica. Disculpa que te interrumpa. De esos dos, ¿cuál sería el de mayor reto? Escoge uno. No, definitivamente el atirantado fue una cosa difícil de construir. De hecho, se trajeron compañías externas para hacer los dos. Y son tecnologías que no se habían hecho en Puerto Rico. Y entonces, pues, teníamos que aprender de cómo hacerlo. Y tomó tiempo y retos de mano de obra para poder hacerlo. Pero a final de cuentas, pues son dos obras extraordinarias que, como comenta el doctor Pesquera, lo que nosotros hacemos como secretarios es seguir el plan vial, y el plan vial está definido desde hace 60 años en la Autoridad de Carretera, y a cada uno de nosotros nos tocó hacer segmentos. Luego sigo hablando. Pero podemos ver que no solamente los retos están en los proyectos, también está en la administración de una agencia gigante. Sí. Así que en esa línea, Miguel, dinos cuáles fueron los proyectos de mayores retos. Claro que sí. Pues fíjate, nosotros, muy parecido a Eileen y quizás muy parecido a Carlos, tuvimos una situación con carretera donde la crisis fiscal era grave, obras públicas tenían sus problemas, no había dinero para mantenimiento. Así que estábamos buscando la manera de ver de dónde, ¿verdad? Pues con dinero y recursos económicos siempre se hacen más fácil. Pero cuando te dicen simplemente se acabó la tarjeta de crédito, tienes que lidiar con lo que hay y hasta aquí llega la frisa, te vas a quedar con los pies por fuera. Pues así mismo, básicamente tratamos de reinventar, porque decidimos, al igual que menciona Eileen, unos pilares fundamentales. Primero era restablecer la credibilidad de nosotros con FTA y Federal Highway, que se había perdido. Lamentablemente, muchas historias y tiempo que nos tomó restablecer. Quiero siempre agradecer a Michael Avery y al equipo de doctora Yvette Taylor, que siempre nos dieron la apertura de recibirnos. Lo mismo con NHTSA, que fue la parte de seguridad vial, que nos abrió una ventana de posibilidad con el Plan Estratégico de Seguridad Vial, que nos abrió una viabilidad de $30 millones que estaban on tap dentro de carretera porque no se habían hecho unas cosas administrativas. Así que trabajamos eso en el área de, no necesariamente obras grandes, retantes, pero era algo un poquito novel para mí, que era una crisis fiscal y cómo tú la navegabas para viabilizar la operacionalidad de la institución. Pero lo mismo nos estaba pasando en los sescos. Yo casualmente cumplía años en ese enero, recién juramentado como secretario, y me tocaba renovar mi licencia. Y me acuerdo que me tocó ir al sesco. Y obviamente, sin quitarle crédito al personal del sesco que se esmeran y se esfuerzan. Mira, estuve 2 horas allí sentado esperando porque yo dije, no quiero trato especial. Y me acuerdo que tan pronto regreso a la oficina, yo le dije, lo primero que hice, le dije, de hecho, Irma Mollino que está por aquí, le dije, Irma, vamos a sentar aquí, vamos a llamar al presidente del Colegio de Ingenieros. Yo quiero una comisión especial para hacer una evaluación de cómo vamos a resolver este problema. Vamos a llamar a la persona que más sepa de servicio a la gente aquí, porque esto no puede pasar. El Instituto de Ingenieros Agrimensores, el Instituto de Computadora,
escogieron, siguieron un comité especial, junto con la gente del colegio, resolvimos parte de los problemas, establecimos queuing, hicimos turnos, establecimos tecnología, y al plazo de 4 años hicimos una reevaluación completa de los sescos que realmente rindió unos graves cambios. Hicimos sesco a la comunidad, donde llevamos el servicio a la gente, para la gente mayor, y eso fueron 2 áreas bien personales para mí, porque nos afectó mucho. Tenemos otras cosas que contar de transformación colectiva, pero hablamos de eso en el próximo. Ya Aileen está loca de hablar del sesco. Sesco. El sesco digital. Yo recuerdo que cuando Miguel era secretario, yo regreso a Puerto Rico. Esto fue 2014, que yo regresé a la isla después de haber estado fuera 11 años. Y éramos amigos del Colegio de Ingenieros. Así es. Y yo tuve que ir al sesco. Y nunca pude obtener mi licencia porque no se podía. Había un revolú y fui a donde Miguel y me quejé, porque pues él era jefe. Así que yo recuerdo aquellas conversaciones y él me habló de todo esto que él estaba empezando a hacer. Así que en realidad el sesco ha sido, y es gracioso porque piensan en el secretario del DITOP y piensan en las carreteras, en los puentes, en las obras grandes, cortar la cinta, sacar la foto, pero es mucho más que eso. Nosotros estamos en servicios que la comunidad usa todos los días, que no necesariamente solamente sacaste la foto y cortaste la cinta y lo lindo. El sesco es calidad de vida para las personas. Así que había que resolver ese problema. Y aquí está uno de mis grandes compañeros que vivimos el sesco digital, allá, Volkers. Fue una situación y un logro grande del DITOP. ¿Me va a dejar de hablar? No, Aileen, la próxima pregunta era esa, que se hablara cuál es el proyecto de mayor envergadura o relevancia durante tu incumbencia. Sí, no sé si sea el sesco o Sesco otro digital definitivamente. Yo creo que eso cambió la vida de nosotros en Puerto Rico y especialmente cómo le ahorramos tiempo al ciudadano para que no esté pasando 2, 3, 4 horas o varios días, ¿no? Todavía siempre hay espacio para mejorar porque no somos perfectos, pero yo creo que eso ha cambiado la manera y la innovación y el tener a la mano los servicios y no tener que estar en una oficina. Pero quiero mencionar unos proyectos también que vamos a las carreteras. La PR2 de Guánica a Sabana Grande. ¿Quiénes son del oeste? Yo soy de Sabana Grande. Muy bien. Esa carretera llevaba 40 años pues, desde que se había hecho inicialmente y Federal Highway nos daba penalidades por la condición de esa carretera, es parte del NHS, y pues era una carretera que estaba en malas condiciones. Y nosotros, tan pronto llegamos en enero, pues yo voy a donde carreteras y les digo, miren, ¿qué vamos a hacer con la PR2? Porque es que no puede ser. Yo le tengo que decir que yo iba a velorios de familiares y mi familia en Sabana Grande me decían, mira, nena, ¿cuándo tú vas a arreglar esa carretera? Así que les digo que esa me traumó un poquito. Así que la carretera, como todos han visto que han ido al área oeste, pues es un proyecto de 45 millones que se está reconstruyendo esa área. Toma tiempo, que también hay que siempre verlo del lado de nosotros. Estos proyectos, así como dijo el doctor González, hay un plan vial de 60 años. Lo que está en ese plan no se hace en 4 años. Nosotros hemos continuado la obra de todos y el próximo va a ser lo mismo. Entonces, a veces pensamos, él no hizo nada, ella no hizo nada. Estos son obras mayores, requieren planificación, diseño, estudio y es a largo plazo también. Así que yo creo que es un ejemplo de lo que nosotros hemos hecho, de empezar una carretera de hace 40 años, que ya estaba en diseño y en planificación cuando yo llegué, que se empezó cuando yo estaba ahí y va a terminar en 1 año y medio. Así que ese es el tipo de impacto del trabajo nuestro y que a veces pues requiere una paciencia y una visión en ver tus logros y reconocer que por lo menos tú estuviste ahí y el legado continúa. Que aunque no lo terminamos todo, seguimos, el próximo, ¿no? La próxima va a seguir construyendo en lo que nosotros dejamos. Me identifico con eso. Yo desde mi práctica privada, cuando veo un proyecto y puse un granito de arena, veo ahora los portales de los peajes y digo, yo hice biles para esos peajes, entonces uno se identifica. Eso somos nosotros, y me dice ustedes como secretarios que cambiaron o aportaron tanto al desarrollo del país como servidores públicos, así que los reconozco. Miguel empezó, y perdóname Carlos, Miguel empezó el Plan Estratégico de Seguridad Vial en Puerto Rico y eso cada 5 años hay que revisarlo. Nosotros hicimos oficialmente en diciembre del año pasado el 3º, pero eso lo empezó Miguel cuando él estaba hablando de cosas que hay que hacer para cambiar, ¿no? Para transformar, para ponernos en cumplimiento. Eso lo empezó él. Y para nosotros cuando empezamos realmente sí, era una necesidad fiscal y eso nos iba a abrir una oportunidad, pero realmente era la cuestión de seguridad vial, era salvar vidas.
Y así fue como lo mirábamos, ¿no? Y fue parte de una estrategia junto con Carretera y grandes consultores y profesionales, Ariel Pérez, CSA y todo el equipo de ellos que nos ayudó. De hecho, tú tuviste el Linet, estuvo contigo. Sí, Linet Aricea. Eso. En fin, o sea, mucha gente buena que hizo grandes aportaciones para que el país tenga una hoja de ruta. El Salgado, que estuvo conmigo en la Comisión de Seguridad del Tránsito, hicimos unos grandes esfuerzos. Así que todo esto son aportaciones y oportunidades que uno ve para entrar por ahí. Después voy a hablar de una. Aprovechando. Voy a aprovechar de una, de hecho, que la idea me la dio Carlos. Tiene que ver con la falta fiscal y tiene que ver con los toll credits. Nosotros tenemos una situación en Puerto Rico, cuando yo comienzo que está carretera, ¿verdad? A punto de colapso. Y yo me reuní con todos los secretarios. Y Carlos y yo nos reunimos y recuerdo que tomamos un café. Y él me dice, Miguel, ¿tú sabes qué? Hay una cosa que nosotros no miramos cuando yo era secretario, que me arrepiento, pero yo creo que si tú lo tocas y lo haces, yo creo que te puedes ayudar un montón y puedes ayudar a muchos secretarios. Y tiene que ver con lo que le llaman una accesibilidad de fondo, llaman los toll credits. Tiene que ver con algo que se hace en carretera. Entonces vamos a llamarle así, no lo quiero comparar, como una tarjetita de rewards de Walgreens. Tú sabes que usted va allí, cada vez que compra, le dan unos puntitos y al cabo del tiempo le dan dinero y con eso compra de nuevo. Pues básicamente las inversiones que hizo Carlos, las inversiones que hicieron los dos Carlos y muchos que me antecedieron, toda esa inversión que se hizo en carreteras de peaje, el gobierno federal eventualmente nos dio un crédito, equivalencia en dinero, para poder viabilizar obra de infraestructura 100% federal, sin tener que poner el pareo que no teníamos, pues no teníamos dinero fiscal. Y eso nos abrió una gran oportunidad. Nosotros hicimos la petición, había más de 20 años de gestión que no se había solicitado y nos dieron 756 millones en crédito. O sea, tremenda tarjeta de rewards, créanme. Que todavía, si no me equivoco, todavía se está usando. Todavía quedan como 350 millones y no tan solo logramos que eso sea para carretera, para no tener que usar pareo, pero entonces dimos la pelea para que se transfiriera para el transporte colectivo y con eso hicimos entonces los grandes cambios con la ley 123 del 2014, que fue entonces la gran transformación de ATI, que es lo que hoy la base de lo que tenemos en Puerto Rico. Y el proyecto de mayor envergadura en tu incumbencia. Mira, yo te diría que la transformación de ATI fue un reto monumental, porque fue una consolidación de gente que no quería consolidar nada, quería mantener el status quo. Y me parece que dentro del ámbito de unificación, yo tengo que agradecerle al doctor Alberto Figueroa y a todo el equipo que trabajó con nosotros en el área de ATI, en la AMA. El Sarabre estuvo con nosotros por ahí batallando. Tuvimos a José Ruiz, que trabajó con la ATM. Yo soy de Fajardo. Para mí, yo no tengo que explicarle la cantidad de veces que me llamó el alcalde de Fajardo por problema de las lanchas allá. Y decía, mira, pero tú eres de aquí, tú deberías hacer algo por la patria. Y le metimos el pecho y la consolidación de todos estos esfuerzos ayudaron y redundaron en mejorar el transporte colectivo, reformamos rutas, integramos tu conexión, integramos las empresas redes de transporte, inclusive cosas fuera del ámbito de recursos estatales. Y realmente crear un entorno que realmente fuera de nuevo, de servicio orientado a la ciudadanía. No era estas obras grandes porque no tenemos los capital, pero como yo hago cosas transformadoras con mucha dificultad, que tuvimos el apoyo de la administración y la legislatura para entonces transformar en lo que es hoy pues la gran autoridad de transporte integrado. Muchas gracias, Miguel y Carlos. Seguro. Bueno, cuando llegamos a la agencia, los peajes de Puerto Rico eran de moneda. Yo no sé cuántos de ustedes vieron eso. Con el brazo. Pero eran de bracito y de moneda, que funcionaban de lo más bien, pero si tú sacabas una peseta de otro país, se trancaba la máquina, la gente, las filas, yo soy ingeniero industrial de profesión, las filas eran inaceptables, como le pasó a los sescos, ¿verdad? Los compañeros, y comenzamos con el peaje electrónico. El peaje electrónico, lo que hoy conocemos como el AutoExpreso, el sello RFID, el Radio Frequency Identification Tag que todos tenemos, pues los primeros modelos de eso se hicieron en 2007 y 2008. Empezamos con Buchanan y increíble, en aquel momento los 2 carriles que habían de peaje electrónico, la gente no los quería usar. La gente se quería quedar como siempre, somos seres de costumbre. Queremos quedar con la peseta y hacerlo de esa forma. Desconfiaban del sistema nuevo y creamos una campaña, me acuerdo, pagas menos, ahorras tiempo, porque le dimos 5 chavitos de ahorro por usar el AutoExpreso, en aquel momento, para motivar a la gente a usarlo. Hoy en día, pues, ¿quién no quisiera, verdad? Ya hoy son bien modernos, son torres, ya no hay casetas de peaje, y eso pues fue un cambio enorme de ahorrar tiempo a las personas en las autopistas y también a levantar más dinero
a la autoridad, porque en el peaje de moneda pues se perdía mucho dinero, y eso pues es algo que todo el mundo se puede identificar. El segundo proyecto grande que yo creo que todo el mundo se puede identificar fue la licencia digital. Nosotros cuando llegamos pues había una licencia que se cortaba la foto de usted, se pegaba con peguita en el sesco, se ponía laminado, y cuando usted iba con esa licencia a otro país pensaban que había hecho algo ilegal. Pues empezamos con la licencia digital, la primera versión de lo que hoy es en día el Real ID Tag, de Real ID Identification, y pues yo creo que es algo que todos ustedes tienen en su bolsillo y ha sido un gran logro de ese cuatrenio. Muchas gracias, Carlos. Doctor Pesquera, sabemos que son muchos proyectos, pero los de mayor envergadura. Para mí, una de las cosas más importantes fue cambiar el mecanismo de recaudar los fondos de la autoridad. En Puerto Rico, una de las causas de nuestro desastre económico, la insolvencia, es que no queremos pagar por lo que utilizamos. En aquel momento, cuando yo llegué, la Puerto Rico 53, que es el expreso del este, no llevaba peaje. Yo decidí ponerle peaje. El expreso PR20 no llevaba peaje. Yo decidí ponerle peaje. Una de mis primeras batallas fue con el peaje de Montelledra, que querían que lo eliminara. Yo peleé para dejarlo. También se puso peaje en la PR5. Otro aspecto importante fue que yo hice un compromiso con el doctor Rosselló de que tan pronto prevaleciéramos, iba yo a traer el aumento de peajes y de los fondos del impuesto de la gasolina y las tablillas para recaudar 120 millones de dólares. Eso provocó que yo tuviera que hacer una carta de renuncia. Me la encontré ahorita cuando estaba buscando para prepararme, me la encontré y dije, déjame llevarla. Por si acaso. Y con eso yo conseguí que él diera 120 millones adicionales para autoridad carretera. En mi incumbencia se subió los ingresos de la autoridad en 225%. Yo no creo que ha habido ningún aumento, lo único reciente son los peajes, pero nunca ha habido un aumento porque Puerto Rico tiene que pagar la infraestructura que construye y las personas que estamos en esos cargos tenemos esa responsabilidad de así lograrlo. Yo voy a coger 2 minutos más porque han estado, ¿verdad? Fueron ellos. Hay un aspecto también para mí importante en la historia del atirantado. El atirantado ha dado mucho que contar a través de las décadas. El atirantado nace un día en mi oficina, donde el doctor Sergio González se me acerca y me dice, Carlos, no pudimos hacer el proyecto de un puente similar en el Río Grande de Loíza porque no nos permitieron hacer la 66, porque cuando se dieron cuenta que la íbamos a terminar antes del 2000 y que iba a ser candidato a la gobernación, el Tribunal Supremo se expresó. Y en ese momento, pues Sergio me dice, vamos a hacer el puente atirantado en Naranjito. Yo dije, ¿cómo lo vamos a justificar? Pues vamos a hacer que vamos a brincar de un lado del puente a otro y no vamos a tener pilastra central. Esa fue la justificación técnica del proyecto que ha dado tanto que hablar. Para culminar, en aquella época no había expreso en la Valdoriotti de Castro. Recuerden ese tiempo. Yo sé que ustedes, todos muchos jóvenes, vivieron ese expreso. Ese expreso se terminó, se confeccionó, se siguió una obra de Meregildo Ortiz y finalmente se terminó y hoy un expreso. La Kennedy no era expreso. ¿Se acuerdan? Pues la Kennedy hoy es expreso. Así es que es una época que yo considero que fue distinta a la norma. Y fue responsable porque para mí yo tenía que hacer obra, pero también que tenía que traer el dinero. Y por último, de las cosas que más yo me siento orgulloso fue la intervención que tuve con AFI para ayudar a los recursos de agua en Puerto Rico. El gobernador me dio una encomienda básicamente al final del 1997 de hacernos cargo de los proyectos estratégicos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
Gracias a Dios que no había 12 FR200, gracias a Dios que no habían fondos federales, gracias a Dios que se vendió la Telefónica, porque esa inversión de 1.500 millones que se obtuvo de la venta telefónica nos dio una gran obra de infraestructura que hoy estamos disfrutando. Gracias, muchas gracias, doctor Pesquera. Como podemos ver, las situaciones cambian, todo, vamos a hablar, mencionamos ahorita las 4 generaciones, tal vez en los tiempos del doctor Pesquera no estaban las redes sociales, no estaba ese escrutinio ahí diario. Hoy día pues existen las redes sociales, todos los que están en el servicio público o voluntariado pues están bien pendientes y por alguna razón siempre ven la parte negativa. Los otros días estaba en un programa de televisión que estaba mencionando todos los puentes que faltan por arreglar desde el huracán María, pero no se menciona la cantidad de puentes que se han trabajado. Pedí esa estadística al doctor González, estamos esperándola, pero en esa línea quisiera preguntar y empezar con Miguel. ¿Qué anécdota durante tu incumbencia puede ser graciosa, difícil? Sabemos que son 4 años o 8 años, dependiendo, o el tiempo que estuvieron en su incumbencia, son intensos. Yo, como presidente del Colegio de Ingenieros Agrimensores, llevo prácticamente 1 año y es intenso. No quiero imaginar el trabajo de ustedes, liderar una agencia tan importante y tan grande para el país, que el desarrollo de toda la infraestructura del país depende de ustedes. Así que una anécdota puede ser una graciosa, una difícil, algo que nos quieras contar. Tengo unas cuantas, pero voy a tratar de dar una breve. Mira, uno llega, ¿verdad? Como secretario, esa primera semana en enero, Minillas está vacío, no hay nadie. La gente empieza a llegar después de Reyes. Y la primera actividad que uno tiene que correr como secretario de transportación es una actividad que yo quiero mucho, que es las fiestas de San Sebastián. Y yo recuerdo que esas primeras fiestas de San Sebastián, que yo dije, bueno, pues está bien. Yo tengo un director de la AMA, yo tengo un director de la guagua, esa gente se va a encargar de todo eso, esa gente han hecho eso 20 años. Ajá, sí, Pepe. Llegué esa primera semana, yo la primera noche, me acuerdo como ahora, ese jueves, yo estaba, ¿verdad? Fui a supervisar la cosa, quería ver el proceso, interesado en qué iba a pasar y resulta que me fui a mi casa como a las 1:30, 2 de la mañana y a las 3:30 de la mañana mi teléfono explota. Y es que algo había pasado, que las guaguas que estaban dando el servicio y la gestión que estaba corriendo esa operación, simplemente se fueron porque hubo unos vandalismos de una situación que hubo allá arriba en el viejo San Juan. Y la gente la tuvieron que sacar en patrulla del municipio de San Juan. Y eso fue la comidilla del otro día, ese viernes. Yo dije, aquí me votan a mí en 1 semana. Entonces llevo 1 semana y ya me votan a votar. Y me acuerdo que Mamo Lleno dijo, bueno, esto vamos a ver resolver. Nos reunimos con todo el equipo nuestro. Yo no dormí 4 días, pero yo no me iba hasta que la última persona no se montara en la guagua. Carlos, y de ese momento en adelante, toda la San Sebastián, yo abría con mi equipo, me acuerdo que nos iban en parranda desde la primera estación de Bayamón y salía en la última guagua el lunes por la tarde, asegurándome que todo el que quisiera llegar, llegara. Diseñamos un sistema de trenes de guagua. Tenía todo el equipo de ITOP dando apoyo en esa operación. First Transit, la gente de ACI, reunidos con nosotros, planificando 6 meses la operación. Y yo creo que uno de los legados que montamos dentro de ese momento, que fuera parte del esfuerzo de transporte colectivo, fue montar una operación que pareciera Disney. Hasta el día de hoy yo creo que eso existe. Todavía está en las carpas, todavía la gente se monta y va a San Sebastián con entusiasmo. Y eso mismo lo aplicamos los fines de Semana Santa en las lanchas de Vieques y Culebra, lo hicimos en Cataño para la fiesta. Y así por el estilo, es un granito de arena de un problema que estaba, que no es un gran proyecto, pero era un tostón que realmente dentro de todo no lo disfrutábamos porque nos encantaba poder ver a la gente contenta, disfrutar mientras uno estaba explotado trabajando. Pero queda eso y hoy, que tuve estas navidades, pude pasar a San Sebastián, mi cumpleaños ahí arriba, dije, no, le dije a mi familia que me los traje a todos de Puerto Rico, le dije, nos vamos a montar en el tren, vamos a coger la guagua y vamos por ahí para arriba subiendo para que vean lo que queda. Y estoy bien contento de ver que todo lo que se empezó en aquel momento ha habido continuidad y hoy es una gran celebración puertorriqueña. Esa anécdota demuestra que el trabajo en equipo es importante. Sin un equipo no se logran Eso ha cambiado, ahora que el municipio entra ahora. Doctor González, una anécdota. Bueno,
yo jamás pensé que la gerencia pública tuviera tanto trabajo de trabajar, de ser un relacionista público, básicamente. Uno se pasa más tiempo del día trabajando con los medios. Llámese, en aquel tiempo, gracias a Dios, no había redes sociales. Radio bien temprano, sí, radio bien temprano. Luego estaba las entrevistas de televisión o ir a algún proyecto y que te hicieran alguna toma, ir a los canales, ir a los diferentes periódicos. Y pues es bien retante, digamos, ¿verdad? Y tiene uno que tener mucha paciencia para poder manejar esos de la manera más cordial posible. Y eso es algo que yo creo que ninguno de nosotros, por lo menos yo no me lo esperaba, y que aprendí muchísimo con las diferentes agencias de comunicaciones y la oficina de comunicaciones del departamento. La otra que me acuerdo, una anécdota graciosa, fue cuando empezamos a hacer las pruebas del AutoExpreso. Pues por primera vez no había una vara, ¿verdad? Algo que evitara que tú siguieras de largo. Y todo el mundo decía que se iba a robar el peaje y que allí eso iba a ser un desastre, que por ahí se iba a cobrar todos los chavos de la agencia. Y entonces yo tenía en aquel tiempo un director de carretera que era bien particular, Felipe Luyanda Jr., no sé si usted lo conoce. Felipe Luyanda fue un día, una noche, hizo algo y al otro día me lleva a la oficina y me dice: no se preocupe, secretario, esa cámara funciona. Anoche pasamos por una patrulla a 110 millas por hora y la tablilla quedó clarita. Y yo dije: gracias, Felipe, gracias. Gracias, Carlos. Sí. Doctor Pesquera, una anécdota. Obviamente hay muchas, pero uno de los puntos más importantes para hacer el tren urbano realidad fue mi interacción con la ciudadanía. Fueron múltiples reuniones, francamente ya eso no se hace, y fue parte por la cual se pudo lograr. Tuve dos cosas que puedo comentarles. Era que en las reuniones aparecía una señora vestida de negro en la parte de atrás que me seguía a todas las reuniones. Y se terminó la situación cuando me llamaba a la oficina y finalmente le contesté. Aparentemente, cuando escuchó mi voz de ahí para abajo, no quiso hablar más conmigo y no volvió más. En otra ocasión fui a una reunión en la iglesia de Torrimar, y porque yo creo mucho en uno hablar directo a la gente con la verdad y no de buscarle la vuelta a las cosas. Y en ese momento yo estaba explicando que el proyecto iba a comenzar en Torrimar, en el área donde está la estación de Torrimar, Las Lomas y el taller de mantenimiento. La señora me preguntó, se sentó en el altar, yo estaba más o menos hablando cerca de ella, y me preguntó si el proyecto iba a tener camiones caminando para atrás, para adelante y para atrás todo el tiempo levantando polvo. Dije: sí, los camiones van a estar caminando para atrás y para adelante levantando polvo, pero vamos a hacer todo lo posible por minimizar que esto ocurra. Y la señora cogió, se levantó y dijo: eso era todo lo que yo quería saber. Eso es para mí fundamental en el servicio público. Es la comunicación y la transparencia. Como eso hay muchos cuentos que le puedo hacer, y si me dejan hago el último en 9 segundos, un poquito más. Y fue en Río Piedras. Cuando se hizo el análisis en Río Piedras, en el casco urbano, supuestamente íbamos a servir el hormigón por unos camiones de hormigón, y me decían 13 camiones dando vueltas por todo Río Piedras todo el tiempo. Y me dijeron: la única alternativa es poner una planta de hormigón en el mismo casco urbano de Río Piedras. Y yo dije: bien sencillo, se lo voy a presentar a la comunidad. Y le dije: ¿qué usted quiere? ¿Un camión, 13 camiones dando vuelta por todo el casco de Río Piedras, o una planta de hormigón allí? No sé si se acuerdan que estuvo cerca donde está la Casa Cultural. Ah, sí.
y a que usted no adivina cuál fue la respuesta. En la planta de hormigón. Porque el hormigón se va a llevar por tubería y la gente, tú tienes que darle la opción. Si tú le digo que voy a hacer la planta allí, me van a decir que no. Pues si usted da la opción a ellos, ellos van a razonar y van a estar de acuerdo con uno, que eso es lo mejor que le convenía a ellos. Interesante anécdota, gracias, don Carlos. Eileen, una anécdota. Yo he cambiado el escenario en mi cabeza como 10 veces. Porque es que de verdad que fueron 4 años bien intensos porque había redes sociales. Así que nosotros sí que estábamos en el ojo de todo el mundo. Cuando tú estabas, Miguel, también estaba. Un poquito. Yo creo que sí, pero nosotros fue una cosa intensa. Y yo leía los comentarios y mi equipo de trabajo, que tengo aquí varios que estaban conmigo día a día, me decían, no hagas eso que te vas a deprimir. Y pues, tú desarrollas el cuero duro, es que dicen, uno se pone bien fuerte. Y los memes. Y los memes, me criticaban los pantalones, ustedes a veces me la cagaban también. Anyways, la cuestión es que te decían de todo. Pero pensando acá, la parte de los medios fue fuerte, la parte de la comunicación, usted tiene que olvidar los complejos o el miedo, ¿no? Porque estamos afuera, yo creo que el doctor González, estábamos en una entrevista, nosotros nos convertíamos en relacionistas públicos, ¿no? Somos la cara del departamento, así que no podemos ser tímidos y hay que salir a hablar cuando está incómodo y cuando la cosa está buena. Es bien fácil salir si es un logro, pero cuando es una situación bien incómoda, ahí es donde se pone bien difícil y usted no tiene que ser transparente. Pero pensando acá, es gracioso, pero también es un poquito fuertecito. Cuando Fiona, pues sabemos, ¿no?, que estábamos comenzando a hacer diseño del huracán María. Entonces Fiona viene y nos destroza todo otra vez en diferentes áreas y las condiciones existentes ya no son las mismas. Yo me salí hasta el chat de la escuela de la niña, porque usted sabe que esos chats son intensos y pues nunca vi una mujer en esa silla, pero yo estaba en el chat de la escuela. Y los temas eran un poquito superficiales y yo estaba subiendo y bajando todos los días a la montaña para ayudar a las comunidades que tuvieron situaciones después del huracán Fiona. Así que yo me salí de ese chat y nunca más volví. Volví ahora porque pues ya no soy secretaria, pues ahora puedo. Pero que te afecta tu vida en tus partes, en las partes no privadas y personales de tu vida. Y ese día yo comprendí que yo no era simplemente una secretaria de un departamento. Fuimos a un área en Orocovis donde se había caído una carretera. Un señor que vivía en la montaña utilizaba esa carretera para subir y él acababa de llegar de diálisis. Y dejaron el carro en el otro lado, quedaba un pedacito de carretera y ellos bajaron un Ford Track, subieron el señor que acababa de llegar de diálisis con su gorrito y pues enfermito. La hija subió con la bolsita de pan y la leche a pie, subiendo la mega montaña y empezó a llover. Entonces el señor llega de diálisis, se está mojando. Para mí eso fue traumático porque yo decía, yo tengo que arreglar esta carretera inmediatamente, pero las cosas toman tiempo. Y decía, ¿cómo yo voy ahora? Y es un caso que yo vi, habían miles, ¿no? Y María fue peor. Así que ahí uno comprende el impacto del trabajo nuestro y lo importante que somos para Puerto Rico, porque no era simplemente tápate los hoyos y ya. Y ahí pues yo cambié también mucho de la manera en que yo me veía también como secretaria. Hicimos un acuerdo colaborativo con el municipio de Orocovis, hablamos con FEMA, nos aprobaron que el municipio podía hacer un trabajo de temporero, ¿no?, de emergencia, y avanzamos y arreglamos la carretera más rápida. Eso nos dio entonces, abrimos una puerta de que ahora FEMA nos va a permitir hacer estos acuerdos mientras nosotros fiscalicemos y la obra se hace más rápido. Así que pues estas cosas surgen, ¿no?, de la adversidad, pero también yo creo que ahí nosotros decimos, espérate, esto es serio, nosotros no somos simplemente una figura pública que está dando un mensaje, podemos cambiarle la vida a las personas. Así que no todo fue difícil, pero hubo unos momentos bien fuertes que te cambian, ¿no? Te cambian tu perspectiva y nunca se olvidan esas experiencias. Muchas gracias. Gracias, Eileen. Nuestros 4 conferenciantes son parte de la historia de Puerto Rico y siguen haciendo historia, contribuyendo con nuestro país. Y todos han aportado de alguna forma, tanto al departamento y a Puerto Rico. Eso queda estipulado. Doctor Pesquera, ¿qué legado usted entiende que dejó para la posteridad? Para mí lo más importante es que nadie me puede acusar de que cometió algún error, de que pudo haber sido mejor, pero nadie me puede acusar a mí de haber hecho un acto de corrupción. Para mí el servicio público es fundamental, la transparencia de uno como persona, la responsabilidad que tiene uno con su familia, y a los que están aquí, que algún día van a hacer servicio público, si algo huele mal, es que está mal.
no se dejen, ¿verdad?, engañar por nadie. A veces hablan de fortaleza. Fortaleza para mí no es nada, es quien me lo va a decir. Yo puedo hacer mil cuentos de cosas que me pasaron para demostrar mi interés y mi compromiso con el honor, ¿verdad?, que tengo para la responsabilidad que tengo con mi familia. Quería hacer un comentario de las redes sociales. No existían para aquella época, pero era hasta más fácil. ¿Por qué? Porque a uno lo veían trabajando bastante, pues estamos siempre trabajando en la calle y la gente extrapola. Y dice, si este está trabajando esta noche aquí en este expreso, es que trabaja todo el tiempo igual. Entonces, pues uno crea una percepción de trabajo y de compromiso mucho más fácil que ahora. Ahora hay legisladores, pun intended, I don't know, que todo lo tiran por la red. Pues entonces uno puede decir, todo lo que hacen es solamente lo que está en la red. Porque si todo lo publican, pues no hacen gran cosa, porque están en la red solamente una vez o cada 3 días. Así que no sé si estamos terminando ya, este es el último turno. No, 2 más. Queda otro más. Pero para mí la clave aquí es los que están aquí estudiando. Me encontré con una persona que es de Camuy. ¿Dónde tú estás? Estás ahí. Yo también escribía, quiero ser gobernador, en la libreta cuando era estudiante de escuela superior. Hablé con él antes de la charla. No lo pude lograr, pero sin embargo, estoy seguro que mi contribución como puertorriqueño va a dejar un legado claro y definido. Ahora mismo tengo una responsabilidad ante mí. Tengo que hacer un informe para este viernes. ¿Tiene que ver con agua? Agua. Y para mí el honor ha sido en diferentes épocas, desde de estudiante, de maestro, desde secretario y desde el sector privado, poderle servir a Puerto Rico, porque Puerto Rico nos ha dado tanto a nosotros, es nuestra responsabilidad de devolverle el máximo que podamos a Puerto Rico. Esta es donde yo nací, aquí es donde voy a morir, este es donde mis hijos se han desarrollado, y esto tiene muchos problemas. Puerto Rico tiene muchos problemas que es la responsabilidad de todos nosotros ayudarlos a resolver. Gracias. Hace un rato escuché cuando estábamos allá atrás conversando que cuando uno comienza a servir, uno nunca para. Y ejemplos son ustedes 4. Así que, doctor González, el legado. Definitivamente un privilegio el haber podido servir por los 2 años que estuve en el gobierno. En aquel momento muchos me decían, ¿por qué hacerlo? Y como dice el doctor Pesquera, el país estuvo ahí para mí cuando yo lo necesité, a través de las diferentes becas y ayudas que me dieron, a través del trabajo que me dieron cuando acabé el doctorado. Y cuando me llamaron, no lo dudé, obviamente lo consulté con mi esposa, con mi familia, sabía lo que me iba a enfrentar, pero y ha sido, sin lugar a duda, el trabajo más retante en términos de esfuerzo, de visibilidad, de escrutinio. Pero si uno está claro de lo que va a hacer y por qué lo está haciendo, no va a cometer ningún error, de verdad. Eso no le quepa duda a nadie. Ese yo creo que para mí es mi mayor satisfacción. En términos de infraestructura, en términos de esfuerzo, pues de nuevo, cada uno de nosotros hizo un segmento del plan vial, está siendo todavía construido. A mí me tocó, aparte de los que ya mencioné, el túnel de Maunabo, el puente atirantado, que ellos diseñaron y luego a cada uno de nosotros le tocó construirlo o inaugurarlo. Aparte de eso, el segmento más grande de autopista que se hizo en el tiempo que yo estuve fue la conversión expreso de Ponce a Mayagüez, de los algunos 10, 15 intersecciones que se convirtieron sin semáforo. Se hizo un pedazo de la PR10, se hicieron diferentes puentes, el de la Barbosa de Martín Peña es un ejemplo, y muchos otros. Cada uno de nosotros nos tocó un pedazo, y la responsabilidad del que está ahora y de los que vienen, pues, es continuar ese trabajo
y darle a Puerto Rico esa infraestructura que se merece. Muchas gracias, Carlos. Miguel, un poco del legado. Yo creo que, ¿verdad? Cuando hablamos de la oportunidad de servir, yo pues vengo de una familia que, especialmente mi madre, es una persona muy cristiana, siempre ha estado a dar al prójimo, le deja una peseta, $1 al que está en la esquina, de verdad, de la luz siempre. Y pues uno ve eso desde chiquito y pues uno luego ve la vocación de servicio. Mi papá estuvo en Los Leones, estuvo en el Colegio de Ingenieros, luego me lleva. Yo participo desde muy joven aquí en la Politécnica como presidente del capítulo estudiantil del Instituto de Ingenieros Civiles, y esa vocación de servir, eso continúa. Y yo eso lo aprendí también en el colegio, ¿verdad? En el Colegio de Ingenieros Mensuales de Puerto Rico, y cargué eso a la gestión que hice. Y de hecho, mucha gente que conocí en el camino me ayudó cuando estuve en el departamento a hacerlo, y conocí otros más que son extraordinarios. Y algo que todos tenemos bien claro era que teníamos que dejar las cosas mejor que el día que llegamos. Si yo voy a entrar a hacer algo para no hacer nada, para figurear, para viajar, mire, usted cuando le mete el pecho, méteselo hasta new, y quede bien, y trate de mejorar las condiciones. Entonces, yo creo que en todos los renglones que yo me propuse, con el equipo de carreteras, mejorando la condición fiscal, los toll credits, buscando ideas buenas, innovadoras, transporte colectivo, la formación en un momento bien difícil, los sesgos de excelencia, ir donde la gente, mejorar la parte de seguridad vial. O sea, todo eso fueron cositas que son como granitos que uno fue mejorando, y cuando completamos esos cuatrienios, tuve el privilegio de estar 4 años, realmente uno dice, wow, de verdad que fueron grandes cambios, y mucha gente, esto es como un imán, esto se pega, te ayuda en ese proceso. Y obviamente nada se puede hacer sin los equipos expandidos de consultores, profesionales, la academia, la industria de la construcción, que ayudaba a viabilizar muchas cosas. A veces eran muy pacientes en el momento fiscal para resolver los problemas. Pero, en fin, todos tenían el compromiso de completar la misión que teníamos en el ITOP en ese momento, entre la realidad en la que estábamos. Y me fui satisfecho, pero siempre claro, con una experiencia extraordinaria, posiblemente una de las mejores experiencias de mi vida. Luego de ver a mis hijos nacer y tener a mis padres, yo creo que esto ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, de servirle al país de esa oportunidad de forma honrosa y de forma honorable, como dice la oposición. Honorable Miguel Torres, cuando uno era secretario. Honrar eso, porque eso, sobre todas las cosas, tiene que ser un puerto estandarte para el país, para mis colegas profesionales y para mis colegas, ¿verdad?, puertorriqueños y hermanos puertorriqueños. Gracias, Miguel. Me identifico mucho. Fuiste presidente más o menos para mi edad. Fuimos más o menos. No sé qué edad tú tienes. Empecé a los 4-2, tengo 4-3. 41 años. 2010-2012. Pero siempre, cuando nombraron a Miguel de secretario, el colegio completo, pues nos vivimos eso, estamos bien orgullosos por todo lo que lograste dentro de la institución y toda tu trayectoria, así que estamos bien orgullosos. Eileen, te toca a ti hablar ahora del legado. La primera mujer secretaria del DITOP. Sí. Una historia de varones liderados. Eso uno se pone emocional, porque eso era parte, ¿no?, de lo que yo estaba haciendo ahí, era rompiendo quizás un patrón o dándole una oportunidad que las mujeres vieran que era accesible. Las mujeres, especialmente las latinas, yo siempre hablo cuando estoy en los eventos aquí en Puerto Rico o nacionales, de que somos un 2 a un 3% de la industria de STEM. Así que no es raro, ¿no?, uno sentirse en la industria a veces como la única, o ¿cómo es que dicen?, el unicornio plateado. No hay muchos como nosotras, así que a veces verte reflejada en una posición como esta, pues no existía, así que era difícil visualizarlo. Fui la primera, pero no voy a ser la última, van a venir muchas más. Yo tengo una hija de 14 años, cuando empezó tenía 9 añitos, no entendía muy bien todavía ella lo que iba a ser mamá, ahora lo entiende, qué yo hice, así que yo creo que el legado también fue abrir ese camino a que obviamente la mujer en la industria, en la ingeniería, nosotros podemos hacer todo, o lo podemos hacer no todo a la misma vez, pero sí pertenecemos a los lugares donde las decisiones importantes se están tomando. Y yo creo que, al igual que Miguel, que él habla del servicio, de lo que nos enseñaron nuestros padres, para mí fue bien importante en esa posición ser accesible. Y muchas veces mis empleadas, y aquí tengo una haciéndome así, que me regañaban, usted es demasiado accesible. Está Lina también, que estuvo ahí conmigo, pero era como, si yo hubiese sido una niña viendo que había una mujer en esa posición, yo quisiera poder llegar a ella,
porque entonces pues yo le quería dar ese acceso a los estudiantes. Tengo aquí, está por ahí Jan allá arriba, que fue a verme varias veces, Giancarlo por allá, y a veces no teníamos una relación amigable, empezaban odiándome en las redes sociales, y los invité y nos conocimos y ahora somos amigos, pero yo lo tomaba como que no es contra mí personal, es lo que yo represento y los retos que tiene el sistema de transportación en Puerto Rico, así que yo trataba de separar a Eileen Vélez con la posición y entender por qué a veces las personas nos tenían tanto coraje en las redes sociales o con las situaciones que estaban viviendo. Así que poder hacer esa distinción y poder ser accesible aún así y sentarte frente a personas que te criticaban todo el tiempo, que te querían matar. Eso no era fácil, pero mis papás también me enseñaron a ser educada y a educar a la gente, ¿no? Pues vamos entonces a trabajarlo. Si no funciona y luego te siguen faltando el respeto, usted se elimina y se va. Un alcalde me dijo a mí al principio del cuatrenio: usted es servidora pública, usted es la secretaria, pero usted no va a permitir que nadie le falte respeto porque por estar sentada ahí no significa que usted va a dejar que la abusen de usted. Pasaron muchas cosas. Yo nunca había estado en una posición de política, así que necesitamos otro foro para hablar de todas esas anécdotas. Y escribimos un libro, porque esas sí que estuvieron bien interesantes. Creo que estos juntos vamos a tener que hacer una vez al año. Sí, definitivamente. Pero vamos a hacerle de ese tema, que yo estoy loca por escuchar sus historias también. Gracias, Eileen. Yo creo que eres ejemplo para Muchas muchas gracias. futuras ingenieras y futuras mujeres. Gracias por servir. Ahora sí va a ser nuestro último turno al bate y esta pregunta me toca como Colegio de Ingenieros y Agrimensores y como presidente de nuestra institución. eh, 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 es la que agrupa a los ingenieros y agrimensores de este país, profesiones que tocan de cerca lo que es el desarrollo del país, lo que es la infraestructura, y como promovedores de la ingeniería y la agrimensura, que se estudie la ingeniería en las universidades de aquí del país, que se queden los ingenieros y agrimensores aquí en el país. Esta pregunta, y voy a comenzar con Miguel, pasado presidente, ¿qué recomendaciones le haría a los futuros ingenieros? Mira, yo creo que hemos hablado de algunas recomendaciones. Me parece que en la vida, los ingenieros, los arquitectos, los agrimensores, los que nos encomendamos en este trayecto profesional, una de las cosas que aprendemos es resolver problemas. Tenemos grandes profesores que están aquí, Colucci, Pacheco, Cruz, hay tantos aquí, mismo Carlos, los dos Carlos. Yo creo que nos ayudan poco a poco a desarrollar esa mentalidad de ir contra la adversidad, y los que terminan y se convierten en profesionales de provecho para el país. Nosotros tuvimos una oportunidad, pero cada cual tendrá una oportunidad en lo que decida hacer. Puede ser en una entidad sin fines de lucro, puede ser en el gobierno, puede ser en el gobierno federal, puede ser en una empresa privada, pero no olvide que al final de cada gestión que usted hace, no importa en el ámbito de la ingeniería que usted lo haga, o la agrimensura o la arquitectura, al otro lado hay una persona que se beneficia o se impacta. Siempre tenga pendiente y consciente que va a impactar mucha gente de forma positiva o alguna de otra manera, ¿no? Si lo hiciera mal. Así que trate siempre de ser sensible, tener empatía, ser correcto. Nosotros como profesionales, está bien, sabemos de números, blanco y negro. Pero la verdad, hay que saber a veces manejar las zonas grises, pasan muchas cosas de incertidumbre. Y me parece que todo eso, a los jóvenes que están aprendiendo, yo empecé desde muy joven a involucrarme en organizaciones, a trabajar en equipo. Las cosas no las hace uno solo, las hace trabajando con gente que te ayuda y que tú ayudas. A veces te toca estar a cargo, a veces te toca a ti ser el que está ayudando a otro. Aprendan a trabajar en esa gestión. Aquí en este proceso van a aprender mucho. ¿Verdad? No quiero hacer el plug para el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, pero es una gran entidad para ayudar a uno a conocer otros colegas de otras profesiones y trabajar en problemas del país y en problemas de nuestras profesiones. Así que dense la oportunidad. Nosotros siempre estamos accesibles. Todos estamos en las redes sociales. Así que con mucho gusto, el que se quiera acercar luego, que queda a su disposición, que quiera tener un intercambio, al igual que Eileen, he aprendido a ser muy accesible, siempre con respeto, y compartir, ayudar a mis estudiantes. Pero cuando yo fui estudiante, hubo muchos que me ayudaron a llegar a donde estoy hoy. Y yo creo que eso se trata todo esto. Muchas gracias, Miguel. Carlos, tú que bregas con tantos estudiantes aquí en la universidad, ¿qué le dirías a estos futuros ingenieros? A lo que me dedico, de verdad, es mi pasión de vida el poder transformar esta persona que llega a nosotros
17, 18 años y sale con las destrezas necesarias para poder aportar al país. De hecho, yo comparto mucho con el presidente que nuestro lema como organización es ese mismo. Nosotros estamos aquí para transformar vidas. Y la ingeniería es una excelente forma de hacerlo, porque es una profesión que tiene un impacto tan grande en la sociedad, las ciudades modernas, los países de vanguardia, se deben a eso. Yo siempre cuando voy a una escuela le digo a los jóvenes, la ingeniería está en todos lados. Tú te levantas, vas al baño, ingeniería civil, ingeniería ambiental. Abres la pluma, ingeniería para lavarte los dientes, ingeniería civil, ingeniería ambiental. Prendes la luz, ingeniería eléctrica. Abres la nevera y eso lo hizo un mecánico. Te montas en el carro, ahí hay todas las tecnologías habidas y por haber para poder moverte de un lugar a otro. Y es increíble, de verdad, el poder uno entender cómo las cosas pasan, ¿verdad? Cómo lo que uno está usando surge y uno lo puede mejorar. Y ese es el poder de la ingeniería, que te da esa oportunidad de tú poder retar lo que existe y mejorarlo. Nosotros nos dedicamos a eso, a diseñar las cosas para el beneficio de la humanidad. Y hay que hacerlas, obviamente, como comenta Miguel y los demás, de una manera responsable, de una manera que sea ecoamigable y para el beneficio de la sociedad. Gracias, Carlos. La Universidad Politécnica, se te olvidó que antes de construir el edificio hay que hacer la topografía, la mensura con la agrimensor. Ahorita la agrimensura, no. Pero, mira, mi suegro que está en el cielo, el padre de esa criatura que me dio la vida de mis hijos, es agrimensor. Sí, lo más Así que, don José, disculpe. Y la Universidad Politécnica comenzó con agrimensura. Y soy testigo del trabajo que hace Carlos y que hace la universidad, el presidente. Y quisiera pedir un aplauso para la Universidad Politécnica, el grupo de trabajo de los profesores. Soy bien orgulloso de haber estudiado en esta universidad también. Así que gracias por todo el trabajo que hacen, transforman vidas. Gracias. Muchas gracias. Doctor Pesquera. Quiero aprovechar este último turno para dar gracias. Dar gracias a mis padres por su formación, a mi familia que me apoyó. Ustedes no saben lo que es que un hijo llame a uno. Papi, ¿vas a llegar? ¿A qué hora va a llegar hoy? A las 7:30, 8, espérame. Y llegar a la casa y el hijo está dormido. Quiero agradecer a mis mentores de Mayagüez, el doctor Leandro Rodríguez, el doctor Walter Ruiz. Quiero agradecer al doctor Rosselló por haber confiado en mí y confiado en una generación de puertorriqueños. A propósito, me fueron a buscar a Mayagüez como a otras generaciones han hecho. Quiero reconocer al doctor Antonio Santiago Vázquez, que fue mentor mío desde básicamente el principio de mi gestión. Cuando yo fui entrevistado para la posición, puse una condición y era que el doctor Sergio González tenía que ser mi director de carreteras. La relación entre un director de carreteras y un secretario es la más interesante del mundo, como ellos pueden testificar. La relación mía con Sergio fue de altura, de respeto, luchamos por las mismas causas, sufrimos juntos. Siempre decía yo que la fortaleza está en el equipo. Tuve un equipo excelente en todas las posiciones que me ayudaron con el tren urbano, el doctor Rafael Jiménez, que en paz descanse, el doctor Fred Salbucci, profesor Fred Salbucci de la Universidad de MIT, que fue mi mentor principal en el tren urbano y sin él no hubiese sido realidad. Dije al principio que el tren urbano no estaría si fuera yo, porque quise decir que yo fui su mejor vendedor. Pero para poderlo hacer realidad tuve un grupo excelente, Carmen Canino, que fue espectacular. Y en fin, a los estudiantes les digo, la profesión que hemos escogido es una profesión noble, una profesión que resuelve problemas. Otro tema, aquí no hemos hablado de AI o AI. Aprendan a usarlo porque si no se van a quedar atrás. La uso todos los días, es parte de mis herramientas para resolver problemas. Soy tecnológico, programar es mi profesión predilecta.
Así es que la tecnología vino para quedarse, la inteligencia artificial no se va a ir de este mundo y lo que hay que hacer en la universidad es aprender a cómo utilizarla como herramienta, como el caso mío, que fui la primera clase que usó el Strike Rule en Mayagüez. Cuando yo comencé estábamos con los Texas Instruments y a veces programábamos en un salón de clase, me dejaron programar con una TI 59 y la computadora se me trancó y saqué F en el examen en curvas, ¿te acuerdas? Que era el matemático, Benny, no vamos a acordarnos. En fin, es una profesión muy noble y el servicio público, inténtenlo en algún momento dado y no crean tanto en las redes sociales porque cualquiera escribe ahí, pero no todo el mundo está dispuesto a trabajar y fajarse por Puerto Rico. Así. Doctora, gracias por ser ejemplo, gracias por ser inspiración. Yo soy uno de esos que inspiraste, sé que a muchos. Gracias por servir a este país. Eileen, qué honor, te toca cerrar. No, esto es increíble. No, pero, quería mencionar, Eileen, pues de la casa, del colegio, ha participado. Una vez nos sentamos, creo que fue un mega viernes civil, y estuvimos hablando. Eileen tiene, ella es una muchacha joven, pero tiene mucha historia y ha pasado por mucho. Y Vivido mucho. ha vivido mucho. Así que mi admiración y sé que es de muchos. Gracias por representar a los ingenieros y a las ingenieras. Así que hablamos. ¿Qué le dirías a esos a los futuros ingenieros? Futuro ingeniero, yo creo que la iniciativa propia, usted tiene que hacer ese primer paso. Nos pueden ayudar muchas personas en el camino, siempre tenemos o buscar unos buenos mentores, pero depende ese primer paso de usted. No espere a que las personas le den todo o pedir permiso o esperar que te den algo. Esa parte de iniciativa propia es muy importante porque el primer paso lo tenemos que dar nosotros. Me encanta lo que han dicho todos mis compañeros porque la parte del agradecimiento, de la humildad, de las organizaciones, si no llega a ser por esa presentación en el Colegio de Ingenieros que yo hice hace muchos años, yo creo que era un mega viernes, la persona que me llamó para presentarme ante el gobernador, probablemente eso nunca hubiese pasado, así que ese poder de esa visibilidad es importante. Yo creo que en lo que estábamos hablando y nos ven aquí sentados y tenemos una dinámica amigable y de colaboración porque somos compañeros. Y yo creo que eso es importante porque la parte del agradecimiento me gustó mucho con el doctor Pesquera. Yo les agradezco a todos ellos porque cuando yo llegué ahí, que llegué de fuera del gobierno también perdida y de la parte de gobernanza, yo decía, ¿y ahora? Yo sé ser buena ingeniera, yo resuelvo problemas, pero esto es otra cosa. Y ahí estuvieron todos ellos para ayudar. Y yo creo que esa parte de la colaboración entre nosotros es importante porque no lo sabemos todo. Hay que tener esa humildad para pedir ayuda y no vas a perder tu poder como secretario o secretaria porque estás pidiendo ayuda. Al contrario, yo creo que eso nos hace crecer y nos ayuda a poder hacer mejor trabajo. Yo creo que nosotros fuimos claros en que llegamos y crecimos y seguimos creando de lo que estaba ya haciendo el anterior. Yo hablé de Sesco Digital, pero yo reconozco que el que comenzó Sesco Digital fue el secretario Contreras. Y mi transición con el secretario... Perdón, Miguel, sorry. Un granito. Okay. Vamos para atrás. Miguel y después Contreras. Pero que la gente a veces me atribuye Sesco Digital y la plataforma, todo. Y dije, espérate, nosotros lo llevamos a otro nivel y lo modernizamos y es otra cosa. Pero tenemos que reconocer los que estuvieron ahí antes de nosotros. Y esa parte es bien importante hacerlo porque nosotros no llegamos y de momento los magos, hicimos todo nosotros. Nadie hizo nada antes que nosotros. No, reconocer eso también es una parte del liderazgo que es importante para que la colaboración y el agradecimiento sea parte de lo que nosotros hacemos. Así que yo creo que esa parte también es inteligencia emocional, ¿no? De un buen líder. Y cuando llegamos, y yo creo que todos mencionamos también, ya hay personas en el departamento. No vamos a llegar a romperlo todo para entonces, esas personas conocen el departamento, nos pueden ayudar. Yo, como llegué fuera de la política y fuera del gobierno, yo trabajé con todo el mundo. Y pues era resolver el problema. Yo era ingeniera, es como un médico. Llegamos a emergencias y ahí no te van a preguntar qué religión o qué color es usted. Lo van a atender y le van a dar su servicio. Pues así yo traté de trabajar siempre con mis empleados y con todos los alcaldes y con todas las personas. Así que yo creo que eso es importante porque esto define, ¿no?, cómo va a ser la política pública, pero también cómo va a ser tu legado una vez tú te vayas. Aquí tengo empleados que estuvieron conmigo y es bien lindo cuando te escriben y te dicen te extraño, que, ¿cómo estás? Quiero verte. Vienen a verte a un evento. Cuando tú vas a una carretera y ves lo que hiciste, fui a la 123, de hecho, subí por allá, y la arreglamos.
estaba bella. Y yo, oh, me acuerdo de esta carretera. Así que nosotros no vivimos nuestro trabajo. Yo creo que por todos los retos que pasamos, así hubo unas situaciones bien difíciles. Yo creo que todos podemos decir que fue también una de las mejores oportunidades y roles de nuestra vida, y ser servidor público debe estar en la lista o en el legado, o en algún momento de su vida, si usted tiene esa oportunidad. Y a los estudiantes yo digo que lo hagan, porque cambia tu vida y de verdad que ha sido una de las fases más lindas de mi carrera. Muchas gracias, Eileen. Hoy hemos podido ver que si trabajamos juntos, con el mismo propósito, yo creo que podemos construir el país que queremos, que merecemos, y sabemos que podemos hacerlo. La ingeniería, la agrimensura, la arquitectura son parte esencial del desarrollo del país, la infraestructura. Así que quiero agradecer a la Universidad Politécnica, a nuestros 4 panelistas que son ejemplos de equipo, de trayectoria, de unión, de visión. Gracias por servir. Nuevamente, gracias a la Universidad Politécnica por esta oportunidad de dejarme moderar al lado de estos 4 grandes profesionales. Así que muchas gracias. Pido un aplauso para nuestros 4 panelistas, nuestros 4 secretarios. Ahora los dejo con la señora Glenda Carrión, que estará a cargo del cierre del evento. Culminamos este encuentro histórico expresando nuestro profundo agradecimiento a los 4 exsecretarios y a nuestro egresado Carlos Fournier por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por todas esas anécdotas, experiencias, historias, conocimientos que nos acaban de compartir esta noche, y que también nos invitan a la reflexión y nos motivan, ¿verdad?, a tomar acción sobre los retos y oportunidades que enfrenta la infraestructura y el transporte en Puerto Rico. Nos sentimos muy honrados de ser anfitriones de esta iniciativa tan importante, que está alineada a nuestra meta número 4 del plan estratégico: ampliar nuestras relaciones con la comunidad, la industria y el gobierno, algo que estamos haciendo esta noche. Ahora invito a nuestro presidente Ernesto Vázquez Martínez a que suba al escenario para hacer la entrega de un obsequio especial a nuestros distinguidos panelistas y aprovechar un momento para tomar unas fotos oficiales del evento. Y luego termino yo acá el foro. Así que adelante, presidente. Vamos para allá.